Parte del auge de la televisión en su tiempo consistió en darle notoriedad pública a problemas que se daban en el ámbito privado. Y uno de los giros que esto tomó fue la creación de programas de entrevistas en los que se reunía una familia con un conflicto serio para que lo discutieran públicamente en un evento que estaba siendo televisado. Temas como el divorcio, la violencia intrafamiliar o las infidelidades se exponían por la familia a la mirada de los espectadores. ¿Por qué estos programas generaban tanto rating? Veo al menos, hermanos, dos razones. Esos programas dejaban en claro que las relaciones humanas son complejas, son profundas, son muy difíciles de entender. Están llenas de drama, de reveses, de ironías. No por nada los cineastas nos dicen siempre que una película está basada en hechos reales, porque ¿qué no puede estar basado en la realidad? Aún la fantasía tiene que basarse en un sentido en la realidad, porque no sería fantasía si no fuera diferente a lo que vemos en realidad. Pero hay además otra razón, y es que esos problemas eran reales, y la gente se sentía identificada con esas historias, en uno u otro modo. Ahora, no quiero que me malentiendan, no estoy hablando a favor de esos programas. Lo que estoy diciendo es que esos programas ilustran la complejidad de vivir en un mundo y con una naturaleza profundamente afectada por el pecado. Piénsenlo por un momento. ¿No está la mayoría de nuestros problemas vinculada a las relaciones humanas? Les puedo asegurar que las cosas que más les preocupan a ustedes en este momento tienen que ver con relaciones. Quizá matrimonial, quizá una relación paternal, quizá una relación de trabajo. Pero nuestros mayores problemas tienen que ver, la gran mayoría de las veces, con las relaciones humanas. La realidad no es fácil. La realidad no es tampoco simple. Y por eso, hermanos, uno de los mayores retos que tenemos como cristianos es aprender qué es lo que Dios dice acerca de nuestra relación con el prójimo y llevar nuestras mentes a sujeción a la palabra de Dios para honrarlo a Él con nuestras relaciones. O dicho de otra forma, rendir nuestras relaciones al Señor Jesucristo para vivir bajo su señorío en todo. Los cristianos somos esclavos de Cristo y por tanto Él es el amo de nuestras vidas. Y eso incluye, por supuesto, nuestras relaciones, nuestros llamados, el estado en el que nos encontremos. Si alguien aquí soltero, casado, divorciado, vuelto a casar, no importa. Cristo demanda como nuestro Señor que entreguemos a Él todo lo que somos. Dios nos ha llamado a todos aquí a diferentes circunstancias y estados. Aquí hay personas como las que he descrito, caben en esa categoría. Solteras, casadas, divorciadas, viudas. Y la palabra de Dios tiene algo que decirnos en todos esos casos. Y es lo que estamos viendo en este capítulo de la carta. Ahora bien, quiero aclarar que este texto no es el lugar en el que la Biblia nos explica todos los deberes o instrucciones que conlleva cada uno de esos estados, sino que más bien el apóstol Pablo quiere que entendamos de modo general que nuestros llamados son un regalo de Dios y que hay una forma de obedecer a Dios en cada uno de ellos, viviendo a la luz de la eternidad. Vean por favor, hermanos, otra vez el versículo 7. Pablo dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio,
¿Qué cosa dice ahí? Don de Dios, una gracia de Dios, un regalo inmerecido de parte de Dios. Uno de un modo, dice Pablo, y otro a la verdad de otro. En el versículo 24, noten el lenguaje. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Llamado, ¿llamado a qué? Llamado a la salvación en Cristo, llamado por Dios para formar parte de su pueblo. Versículo 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. El marco entonces con el que el apóstol Pablo está englobando estos temas, estos diferentes estados, tiene que ver con lo que Dios espera de nosotros. Dios nos ha concedido a cada uno de nosotros el estar de una forma u otra. Y Él espera que utilicemos ese estado en el que nos encontramos para vivir para Él, para vivir a la luz de la eternidad. El tiempo es corto, dice el apóstol. Hago esta aclaración, hermanos, para que veamos que lo que Pablo nos da aquí son principios generales y no los detalles de la complejidad. Por esto, quizás uno o más de ustedes vayan a tener preguntas en relación a su propio estado. Hermano, pero ¿yo qué tengo que hacer? Que no se van a responder directamente con este texto. Para eso necesitamos otros textos. Pero quiero, hermano, hermana, que tomes ánimo en tu corazón y esta predicación sea un estímulo para que busques más, pienses más cómo honrar a Dios con el estado en que te encuentras actualmente. Por mi parte, voy a tratar de seguir las líneas que traza el apóstol Pablo para que hagamos una mayor reflexión de los estados que él nos presenta aquí, según los cuales podemos resumir nuestro texto en 3 puntos. En primer lugar, tenemos instrucciones para los solteros. Pablo utiliza esa palabra en el versículo 8. Digo pues a los solteros, versículos 8 y 9. Pablo tiene instrucciones para las viudas. Dice otra vez el versículo 8. Digo pues a las viudas. Versículos 8 y 9 de la misma manera. Y por último tenemos instrucciones para los casados. Versículos 10 y 11. Instrucciones para los casados. Entonces, instrucciones para los solteros, instrucciones para las viudas, instrucciones para los casados. Ese es el resumen de lo que estamos viendo en este texto en esta tarde. Empecemos primero, entonces, con los solteros. ¿Cuáles son las instrucciones que el apóstol Pablo le da a los solteros? Bueno, en primer lugar, Pablo ya nos ha dicho que la soltería es un don, es un regalo que Dios da y debe ser utilizada entonces para Él. Digo pues a los solteros, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. La instrucción es la misma para los solteros y para las viudas. Pero creo que debemos pensar qué es lo que significa en cada uno de esos casos. ¿Qué es lo que significaría o por qué sería bueno quedarse soltero o por qué sería bueno quedarse viuda? En los dos casos se ve distinto. Las posibilidades son diferentes, aunque estén relacionadas. ¿Qué significa, hermanos, para el soltero que sea bueno que se quede como estaba el apóstol Pablo? No sabemos si el apóstol Pablo estuvo casado en algún momento, pero lo que sabemos es que en este punto Pablo está soltero, que él vive solo y que él considera como algo muy bueno el permanecer así. Pero ¿por qué es bueno? ¿Cómo explicamos que sería bueno al soltero quedarse para siempre como está?
¿No es cierto que muchos solteros mueren más jóvenes? ¿No pueden decir eso ustedes? Que el que se queda solo termina muriendo más rápido porque quizás está más triste o lo que sea que hay ahí. Quizás no le preparan comida, ahí va, y come otra cosa, qué sé yo. Pero ¿por qué Pablo diría algo semejante? Vean por favor el versículo 32, hermanos. En la segunda parte dice, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que el soltero puede dedicarse de forma especial a las cosas del Señor. La soltería trae consigo libertad y una flexibilidad que puede aprovecharse para la gloria de Dios. Piensen en el apóstol Pablo. Él podía decir, bueno, voy a planear el viaje misionero que voy a hacer, me voy a ir en mar, vamos a dormir en el desierto, vamos a acampar aquí, vamos a cruzar las montañas, vamos a hablar con esta gente primero y luego acá. Algo que hubiera sido imposible o muchísimo más difícil si Pablo hubiera estado casado. Imagínense, hermanos, a Pablo llegar un día y que su esposa lo viera. Amor, pero ¿qué es lo que te pasó? Bueno, me apedrearon. Por un momento pensaron que estuve muerto. Pero el Señor me fortaleció, me levanté y ahora aquí. Ayúdame a curar estas heridas. El soltero se evita las aflicciones y problemas además que se dan en la convivencia matrimonial. Pablo va a explicar eso más claramente cuando avancemos, cuando dice que él quiere evitar esa aflicción de la carne. Porque el matrimonio, por su complejidad y su privilegio, incluye también problemas, incluye dificultades, incluye conflictos. Es parte de lo que uno asume al asumir el compromiso del matrimonio. Y Pablo, ¿qué está pensando? Si alguien pudiera evitar esas cosas y dedicarse por completo a la urgencia que tenemos en la obra del Señor, podría ser una persona muy usada para el avance del Evangelio en este mundo. El soltero además puede asumir riesgos estratégicos que serían más difíciles para otro. En tiempos de persecución o en lugares que son muy peligrosos para el Evangelio. El soltero puede decir, yo me voy a adentrar ahí. Pasó hace algunos años con un joven. Me acuerdo que su apellido era Chao, no me acuerdo, creo que era John Chao, que un joven de 25 años, si acaso era, un aventurero, explorador, le gustaba mucho salir a acampar, y decide ir un día, esto es real hermanos, decide ir un día a una isla que está pegada a India, en la que se sabe que jamás nadie ha entrado. Y no estoy hablando de misioneros, estoy hablando de no hay civilización. La gente anda desnuda y siguen utilizando lanzas, siguen viviendo como en la prehistoria. Y este hermano va, pues de una manera ilegal, no había otra, ¿verdad? Y va en un bote, se enfila ya hacia la isla, llega ahí, por supuesto, antes de llegar, lo mataron. Pero ¿cómo hubiera hecho eso alguien que hubiera estado casado, por ejemplo? O imagínense un misionero intentando llegar allí con su familia, ya sabe que los van a matar a todos. Este hombre se entregó y no hubiera podido ser de otro modo si él no hubiera estado soltero. El soltero puede mantener un estilo de vida más austero y sobrevivir con menos dinero, por lo cual necesita preocuparse menos para eso. Sabemos que el apóstol Pablo andaba construyendo tiendas, que él se mantenía de ese oficio. Y por supuesto, por la vida a la que él estaba acostumbrado y lo que él nos dice en la carta a los Filipenses, por ejemplo, que él había aprendido a vivir en escasez o en abundancia. No es muy difícil como soltero vivir en escasez, pero qué difícil es cuando la escasez se experimenta en familia, con una esposa, con hijos. La situación es muy distinta. El soltero puede dedicarse a una sola tarea de forma mucho más plena
que otros. Y vaya que los hombres sabemos cómo hacer eso, dedicarnos a una sola cosa, tener en mente una sola cosa. Esto describía, hermanos, la vida del apóstol Pablo. Y es por eso que él dice, bueno les fuera quedarse como yo. Porque Pablo está pensando en todo esto que podrían hacer si decidieran permanecer con esta conciencia en el estado de la soltería. Pero Pablo dice además, versículo 9, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Para permanecer célibe se necesita tener don de continencia. ¿Qué es este don? Una gracia concedida por Dios para permanecer. Quedé sin batería, hermano. Bueno, ¿sí? ¿Qué es el don de continencia entonces? Una gracia concedida por Dios para permanecer solo y resistir la tentación sexual de tal modo que no sea necesario el matrimonio. Pero es un don. ¿Qué nos dice eso? Que quien no tiene el don no debería intentar vivir así. Yo les decía en la predicación pasada y lo reitero, ¿cuál es el problema que ocurre en Roma? Que si se ve el sacerdocio como algo que requiere necesariamente el don de continencia, van a entrar muchas personas allí que no tienen un don así. ¿Y qué es lo que va a pasar? En algún momento va a aflorar el deseo sexual y tristemente termina aflorando de formas perversas, porque intentan vivir un estilo para el cual no han sido llamados. Pero ¿qué pasa en el que tiene el don de continencia? Puede asumir la vida de la soltería y decir, yo voy a permanecer en este estado. Dios me ha capacitado para permanecer en este estado. Creo que Dios me ha llamado a permanecer así, para algún servicio en particular. Y lo vemos en la historia de la iglesia. Es el caso de San Agustín. Después de que viviera en la perdición, muchos pecados, Agustín dice, no, después de esto, yo voy a vivir solo. Y fue así. Si quieren un ejemplo moderno de un pastor evangélico conocido, está John Stott, quien fuera contemporáneo de Martin Lloyd Jones. El hermano permaneció en el estado de la soltería. Fue un pastor con don de continencia. Quizá no sea algo tan común, hermanos, pero se sigue dando hasta el día de hoy. Y de hecho, nuestro Señor Jesucristo habló acerca de esto. Vayan por favor a Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Versículo 8 al 12. Los fariseos le preguntaron al Señor, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió repudiar a sus mujeres, mas al principio no fue así. Y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Vean lo que están diciendo los discípulos. Señor, estás poniendo el matrimonio como algo tan alto que requiere una obediencia y un compromiso tal que no sabemos si somos capaces de vivir de esa manera. ¿Qué les dice el Señor ahora? Versículo 11. Entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. ¿De qué está hablando ahora? De vivir solo, de vivir en continencia. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre,
y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos a sí mismos hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Este último caso es el que identificamos como el don de continencia. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Cristo reconoció entonces que había personas llamadas por Dios para dedicarse a la tarea del reino de los cielos, de tal modo que decidieran vivir solos o solteros. ¿Qué podemos, hermanos, obtener de aquí para los hermanos o hermanas que están solteros, solteras? Y hablo aquí en primer lugar a los más jóvenes. Si es así, el tiempo de la soltería debería verse como un tiempo de preparación. Y digo un tiempo de preparación porque nuestro mundo suele ver la soltería como algo diferente, como un tiempo de desperdicio. Es tu oportunidad, estás joven, tienes fuerzas, emborráchate, sal aquí, sal a las fiestas, haz esto, haz lo otro, viaja. Pero según lo que el apóstol Pablo nos presenta, la respuesta correcta del soltero debería ser entonces, ¿cómo vivo en mi soltería? El tiempo que Dios quiera que yo permanezca así para la gloria de Dios. ¿Cuáles son las libertades que yo disfruto que otros no disfrutan? ¿Cuál es el privilegio que yo puedo utilizar para la obra del Señor? Hablando de los creyentes, evidentemente, para aprovechar este tiempo y prepararme. Y hablo de preparar, hermanos, para la eternidad. Si nos estamos preparando la eternidad, vamos a estar preparados para el matrimonio. Si nos estamos preparando para la eternidad, vamos a vivir, a los que están solteros, en una soltería que es agradable a Dios. Si nuestra meta es esa, todas las demás cosas se van a ir moldeando y acomodando a ese gran fin, el vivir para la gloria de Dios. Pero ¿cuál es la razón que Pablo da para que se casen aquí? Versículo 9. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Entiendo por esto a que el deseo termine por consumir a una persona, por no ser su llamado permanecer solo. Y aquí volvemos a tener algo parecido a lo que veíamos en el versículo 2, que uno de los propósitos por el que Dios instituyó el matrimonio, no el más importante, lo dije, pero uno de los propósitos es evitar la impureza, evitar el pecado sexual. Así que, si tú estás soltero, deberías preguntarte esto. ¿Cuándo es el tiempo en el que Dios quiere que te cases? Porque si tú dices, la lucha es muy fuerte, yo te digo, hermano, ¿y por qué no te has casado? ¿Será que no has levantado los ojos en la iglesia? ¿No has saludado a las hermanas? ¿No has pensado en alguien? ¿Estás orando por eso? ¿O piensas permanecer solo toda tu vida? No tengo don de continencia. Entonces, ¿por qué no ora? ¿Por qué no pide a Dios por una esposa? Si no, ¿qué es lo que va a pasar? El deseo va a terminar por consumir a esa persona. Y ya no solo se va a quemar temporalmente. Hemos visto el peligro, hermanos. ¿Recuerdan a quién está hablando el apóstol Pablo? A los corintios. Y entre ellos algunos que habían estado acudiendo a mujeres que vendían su cuerpo. Pablo les había dicho, huyan de la fornicación. No es el remedio tal cual, pero es algo que Dios ha diseñado para que ese deseo tenga un cauce que sea santo. Pero no solo encontramos instrucciones para los solteros, tenemos también instrucciones para las viudas. Digo pues a los solteros, dijo Pablo, y a las viudas. Qué bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. La viudez en aquel tiempo era una situación común, como hasta el día de hoy. La esperanza de vida de la mujer siempre ha sido más alta.
Máxime, si agregamos a eso que normalmente los hombres se casan con mujeres que son menores que ellos. ¿Qué es lo que esperamos, al menos humanamente, verdad? ¿Cuál sería la expectativa? Que los hombres vayamos a morir primero y las mujeres queden entonces solas. ¿Qué es lo que pasa con la viuda? Se enfrenta a algunos problemas particulares. Por ejemplo, es más vulnerable a la escasez o a quedar desprotegida. ¿En qué sentido entonces Pablo puede decir, bueno les fuera quedarse como yo? Si la viudez trae consigo también sus complejidades. Me parece, hermanos, que lo que hace Pablo aquí es que él asume cosas que nos dice en otra parte. Vayan por favor brevemente a la primera carta a Timoteo, capítulo 5. Versículo 3. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 3, en donde el apóstol dice lo siguiente: honra a las viudas que en verdad lo son. Y en el contexto la palabra honra tiene que ver con provisión. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, versículo 4, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Qué es lo que Pablo espera? Que haga la familia de esta viuda, que la atiendan, que provean para sus necesidades. Pablo primero piensa en su familia. Versículo 9. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación, por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Claramente el apóstol Pablo tenía mucho que decir acerca de este estado. Y él comienza distinguiendo diferentes situaciones que puede haber. Bueno, para empezar están las viudas que tienen familia. Pablo dice, esa familia tiene que hacerse responsable, tiene que aprender a ser piadosos para con su pariente. Pero ¿qué pasa con las que están completamente solas, hermanos? Pablo dice, la iglesia las va a atender, que de la provisión que recibe la iglesia salga lo que esa viuda necesita. Y por eso Pablo habla de una lista y de requisitos que tenía que tener esa viuda para calificar como para una ayuda semejante. Ahora, con este marco en mente, podemos pensar por qué Pablo dice, bueno les fuera quedarse como yo. Suponiendo que tenemos una viuda con la provisión necesaria, ¿verdad? Sea que una familia se está haciendo cargo de ella, o sea que la iglesia se está haciendo cargo de ella, podemos pensar ahora sí, ¿qué libertad tendría la viuda? ¿Qué podría ser que otros no pueden? La mujer viuda tiene una oportunidad única en ese caso para esperar en Dios y perseverar en la oración. Nos lo dice Pablo allí también. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. La mujer viuda aprende a confiar en el Señor de un modo particular, pues su fe se ve ejercitada en las cuestiones más básicas, como el alimento, como la protección. La mujer casada tiene cuidado de cómo agradar a su marido. La viuda tiene cuidado de cómo agradar al Señor únicamente. Quizá mientras su marido estaba vivo, el marido le decía, quiero que te peines así, y quiero que te vistas así, quiero que esto, quiero que el otro. Y una vez que está viuda, dice, ya, no me voy a preocupar por eso.
Voy a hacer mi devocional, voy a pasar unas horas con mi Señor, ¿verdad? Voy a estar intercediendo por los hermanos, voy a hacer la obra que Cristo me ha mandado. Pero Pablo dice, en caso de que no tenga don de continencia, que se case. Y creo, hermanos, que Pablo estaría pensando, como se lo dice a Timoteo, sobre todo, no que no pueda haber algo diferente, pero sobre todo en las viudas más jóvenes. ¿Qué quería Pablo para las viudas jóvenes? Que se casaran. ¿Por qué? Que había un peligro allí. Ahora, ¿puede casarse una viuda, una hermana viuda que esté grande? Por supuesto. No hay problema por eso. Pero Pablo espera que la viuda aprenda ciertas lecciones o vea ciertas posibilidades que no tendría una mujer casada. La viuda tiene el derecho de casarse si así lo quiere. Sea que tenga el deseo de tener hijos o simplemente de tener la compañía de un hombre que la cuide y vele por ella. Hermanas viudas aquí, las animo a que aprovechen la oportunidad que Dios les ha dado para que pasen más tiempo de comunión con el Señor. Para que puedan esperar en Él de una manera diferente incluso a la que lo hacían estando casadas. Estando casadas quizás esperaban a que su hombre trajera el gasto, pero ahora lo esperan de parte del Señor. Y pueden aprender a confiar en Él de un modo en el que otros no podemos. Por último, hay instrucciones aquí también para los casados, versículos 10 y 11. Pablo dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Es probable que Pablo se viera en la necesidad de mencionar esto por los errores en los que los corintios estaban incurriendo. Quizás algunos podrían haber pensado, Pablo, si es mejor estar solo, como estás diciendo, pues entonces me separo y ya. Pablo dice, nuestro Señor ha dado una instrucción, y la instrucción es que los que están en matrimonio permanezcan en él. Esa es la instrucción expresa de Cristo, lo veíamos en el Evangelio según Mateo. Pablo insiste entonces en la permanencia del matrimonio. Y otra vez aclaro, esto no niega que haya excepciones o complejidades a esta situación. El punto de Pablo es que el llamado del matrimonio corresponde con un deber. ¿Cuál es el deber para el hombre y la mujer casados? Permanecer en el matrimonio. Ese es el llamado. El don que Dios da con el matrimonio se corresponde con ese deber. Hay que permanecer. Que la mujer no se separe del marido y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Ese es el estándar, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo ha puesto. Y es un estándar que contrasta completamente con lo que el mundo enseña. ¿Qué enseña el mundo? Que el matrimonio es nada más y nada menos que un contrato social. Es decir, algo que se hace de palabra, como el contrato que uno hace cuando entra a trabajar, en el que el empleador dice, yo me comprometo a proveerte esto, estas condiciones, etcétera, y uno firma. El mundo, hermanos, o gran parte del mundo, ve el matrimonio como algo así, simplemente un papel. Pero ¿qué dice nuestro Señor? ¿Cómo contrasta esto con los valores del mundo? Cristo enseñó que el compromiso es tal, y lo repite aquí el apóstol Pablo, que en el caso de que haya un conflicto fuerte en el matrimonio, la voluntad de ambos debería ser el reconciliarse. Y si no se reconcilian, quedarse en ese estado. Ahora, yo sé, hermanos, que esta no es la situación de muchos. Por eso digo, Pablo está dando aquí principios generales. Habrá otros textos que apliquen a esas situaciones.
Pero por el problema de los corintios era necesario enfatizar la permanencia del matrimonio. La Biblia nos enseña desde el libro del Génesis el carácter sagrado que éste tiene y cómo se asume como un compromiso de por vida. Como lo decimos en los votos, hasta que la muerte nos separe. Esto nos recuerda lo importante que es saber elegir una pareja. Una de las decisiones más importantes. Y no puedo sobreenfatizar eso. Lo había dicho en otra ocasión cuando di el estudio acerca de cómo buscar pareja para la gloria de Dios. Pero tomas una buena decisión en esto y te va a ir bien. La experiencia de miles de años puede testificar eso. Una historia de cooperación entre el hombre y la mujer para que lleguemos hasta aquí el día de hoy. Con los avances que tenemos, la tecnología que tenemos, etc. Pero tomas mal esta decisión y puedo asegurarte que tu vida va a ser miserable, va a ser dolorosa, va a ser traumática, va a ser amarga. Por otro lado, hermanos, hermanas, nosotros que estamos casados, lo digo por mí, lo digo por ustedes, miembros de esta iglesia, a que pensemos en el matrimonio como un don precioso, pero también un llamado muy alto. Y que si alguien en este momento está o se encuentra en el estado del matrimonio, albergando ideas acerca de la separación, se arrepienta, se reconcilie, busque ayuda. Permítanme terminar con esto. Me dirijo ahora a mis hermanas que están divorciadas aquí. Porque yo sé que ustedes podrían decir, hermano, ¿pero qué hay para mí en lo que estoy viendo en este texto? Ustedes han conocido una realidad muy dura y dolorosa. ¿Han experimentado en carne propia qué tan complejas pueden llegar a ser las relaciones humanas en un mundo caído? Dios ha tratado con ustedes y muy probablemente alcanzan a ver el pecado de sus exmaridos y aún pecados que ustedes también cometieron. Pero reciban consuelo, hermanas, en que es Dios el que borra nuestras iniquidades, el que toma sus lágrimas en su redoma y el único que es el dueño de su historia y sus memorias. Contrasten lo amargo que pudo haber sido ese matrimonio con la fidelidad y el amor que ahora encuentran en Cristo, el Salvador, el único que es perfecto y que no puede fallar de ningún modo. Él mismo se encargará de enjugar sus lágrimas algún día. Y por eso pueden tener esperanza, confianza de aprovechar el estado en el que se encuentran para la gloria de Dios. Por último, reconozcamos que nuestro Señor Jesucristo quiere que lo honremos con nuestras relaciones. ¿Cómo sé eso? Sabemos eso porque el Señor habló acerca de estos temas. El Señor habló acerca del matrimonio. El Señor habló acerca de las relaciones familiares, cuando pensamos en el costo de seguirlo a Él. ¿Qué es lo que está de por medio? A lo que nos vamos a enfrentar. Por eso el Espíritu Santo condujo a Pablo para escribir esto, porque a Dios le importan nuestras relaciones. Por eso se habla de llamados, por eso se habla de estados, por eso se habla de dones. Las relaciones son un regalo de Dios, sea en la familia, en la iglesia, nuestras amistades, etc. Algunos creen que el cristianismo no tiene relación con estas cosas. Viven como si su fe estuviera desconectada de sus relaciones. Y eso trae muchos problemas. Es un error que debemos evitar. Si las relaciones humanas son un don, quiere decir que nosotros somos administradores de esas relaciones, no dueños. No podemos decidir lo que queramos hacer con esas relaciones. Hay que administrarlas de una manera correcta, de una manera que resulte en algo agradable a Dios. Que Dios nos conceda sabiduría, hermanos, hermanas, para saber cómo vivir cada uno en el estado en el que nos encontremos y podamos entregar a Dios también esta área de nuestras vidas. Pero si tú estás aquí y no has conocido todavía a nuestro Señor Jesucristo, quiero hablarte
de que hay una relación que debería estar por encima de todas, y esa relación es la relación que mantenemos con Dios. Todos nosotros tenemos una relación con Dios aquí. O somos amigos de Dios o somos enemigos de Dios. Y si tú te encuentras en un estado de enemistad con Dios, quiero decirte, el único que puede reconciliarte con el Creador es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único mediador, el único Salvador, el único nombre que Dios nos ha dado, que debemos invocar para ser salvos. Ahora, quiero decirte también esto. No solo es la relación más importante, también es la mejor relación que puedes tener. Porque estamos hablando de un amigo que no sabe fallar, de un amigo con un amor omnipotente, de un amigo que es capaz no solo de ayudarte en las etapas más difíciles de tu vida, sino de transformarte y de llevarte hasta la gloria, para que lo contemples a Él. Podemos decir, no hay nadie como nuestro Dios.